13 misterios antiguos que aún no se resuelven. Gracias a la ciencia y a la tecnología, cada vez tenemos más respuestas y entendemos mejor la evolución de la humanidad. Nos hemos acostumbrado a aprender, descubrir y resolver cada misterio en nuestro entorno. Sin embargo, todavía nos quedan tantas cosas por saber. Hay tantos temas, lugares y curiosidades históricas que no hemos comprendido. Tantos personajes que han marcado a la humanidad y luego la dejaron con un halo de misterio. Desde las civilizaciones antiguas hasta las sociedades más recientes, cada etapa histórica ha dejado sus propias dudas y enigmas. Entusiasma pensar hasta dónde será capaz de llegar la tecnología y la humanidad. Mientras tanto, también genera curiosidad pensar y conocer cuáles son esos misterios que todavía no hemos logrado responder, como las grandes construcciones y las tumbas desconocidas de personajes muy famosos. Por eso hoy recordaremos algunos de los misterios más interesantes del mundo antiguo que aún no se resuelven. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Misterio número 1. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Probablemente la mujer más famosa de la Edad Antigua fue una reina egipcia, Cleopatra, la última gobernante de la dinastía tolemaica de Egipto. Su dominio, que ejerció con un poder absoluto, se extendió por todo Egipto y Chipre entre el año 52 y el año 30 a.C. Cleopatra era una líder excepcional. Fue lingüista, diplomática, comandante naval, escritora de tratados médicos y la principal autoridad religiosa de su reino. Sin embargo, su figura pasó a la historia por sus famosos amoríos con Julio César y Marco Antonio, los dos grandes líderes militares y políticos del Imperio Romano. Cleopatra ha sido protagonista e inspiración de numerosas obras de arte, esculturas, novelas y películas. Tiene un legado histórico como pocas personalidades del mundo antiguo, pero también la rodea un misterio, a pesar de su poder, de su importancia histórica y del valor que se otorgaba a los ritos funerarios en la civilización egipcia antigua. Pocos saben dónde se encuentra enterrado su cuerpo. Historiadores y escritores antiguos afirmaron en sus obras que Cleopatra fue enterrada en una tumba junto a su amante romano, Marco Antonio, después de sus muertes ocurridas en el año 30 a.C. Plutarco afirmó que la tumba se encontraba cerca de un templo dedicado a la diosa egipcia Isis. La tumba, según él, era un monumento hermoso que contenía tesoros y riquezas, oro, plata, esmeraldas, perlas, ébano y marfil. Pero su descripción no fue suficiente. La localización de la tumba sigue siendo un misterio. En 2010, el gobierno egipcio dirigió excavaciones cerca de la ciudad de Alejandría, donde hay una serie de tumbas de la época de Cleopatra, pero nunca encontraron la de la reina egipcia. Arqueólogos han afirmado que este misterio podría no resolverse jamás, incluso si la tumba sigue en pie. Ha pasado tanto tiempo y tantos cambios que probablemente sea imposible de identificar. Misterio número 2. ¿Dónde está el Arca de la Alianza y las tablas de los 10 mandamientos? Descrita como un cofre de madera recubierto de oro, el Arca de la Alianza es uno de los objetos bíblicos más interesantes y reconocidos en la historia de la religión católica y también en la tradición judía. Su cubierta de oro no es lo único que la hizo importante. Según la tradición, el Arca de la Alianza fue creada con el mandato divino de resguardar las tablas de los 10 mandamientos presentados por Moisés. El Arca de la Alianza pasó por muchos lugares desde su creación. Su primer sitio de resguardo conocido y estable fue el Templo de Salomón, en Jerusalén. En el año 587 a.C., el ejército babilonio, comandado por el rey Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén. Durante los combates, la ciudad fue saqueada y destruida, incluyendo el templo. Desde entonces, el destino del arca es desconocido. Algunas fuentes de la antigüedad afirmaban que el arca había sido trasladada o escondida antes de la caída de Jerusalén, pero también es posible que haya sido destruida durante el saqueo. Hasta nuestros días no ha sido encontrada. Muchos mitos y leyendas han surgido alrededor de su desaparición.
Algunos dicen que el Arca de la Alianza fue robada y llevada a Etiopía, donde todavía permanece escondida. Otra creencia indica que el arca fue escondida por decisión divina y no aparecerá hasta que un nuevo Mesías llegue al mundo. Misterio número 3. ¿Existieron los jardines colgantes de Babilonia? Entre las muchas maravillas que hoy en día conocemos de la antigua Babilonia, la que más destaca es el relato de la existencia de sus jardines colgantes. Muchos escritores antiguos contaron sobre una serie de jardines considerados una de las maravillas del mundo. El escritor griego Filón de Bizancio afirmó que Babilonia tenía plantas cultivadas a niveles muy elevados. Las raíces de los árboles no estaban sembradas en el suelo, sino en las terrazas de las edificaciones. Las plantas cubrían las construcciones y formaban un paisaje que no tenía igual en el resto del mundo antiguo. Aunque existen múltiples registros escritos de estos jardines maravillosos, ninguna excavación arqueológica ha logrado encontrar los restos de jardines que cumplan con las descripciones. Recientemente, en 2013, una investigadora de la Universidad de Oxford propuso la posibilidad de que los jardines no estuvieran en Babilonia, sino en la ciudad asiria Nínive, en la actual Irak. Pero ambas localidades han sufrido muchos daños por guerras, saqueos y hasta bombardeos. Parece poco probable descubrir sus restos, si fue que existieron. Misterio número 4. ¿Existió la ciudad de Atlantis? El filósofo griego Platón contó en el siglo IV a.C. la historia de la ciudad de Atlantis, una isla que supuestamente se encontraba en el Océano Atlántico y cuya población había logrado conquistar y dominar importantes áreas de Europa y África durante la prehistoria. Según el filósofo, la ciudad griega de Atenas se había enfrentado con Atlantis en un conflicto que culminó con la desaparición de la isla en medio del océano. En la actualidad, pocos creen que este relato sea cierto. Es poco probable que toda una isla se hundiera durante una guerra con Atenas. Sin embargo, algunos investigadores creen que sí está inspirada en hechos históricos y que la Atlantis sobre la cual habla Platón tiene una inspiración de la vida real. Una de las posibilidades es que la historia de Atlantis surgiera con inspiración en la historia de la civilización minoica, que dominó Creta hasta el año 1400 a.C. Aunque Creta se encuentra en el mar Mediterráneo y no en el Océano Atlántico, muchos de los asentamientos minoicos en esa isla sufrieron muchos daños por la erupción de un volcán, y esto pudo llevar a la desaparición de su gente. Por su parte, los arqueólogos han encontrado que la civilización minoica en realidad fue vencida en guerras por los micénicos, quienes tenían como base la región de Micenas en Grecia. Pero muchos siguen creyendo en la posibilidad de la existencia de Atlantis, este país hundido bajo el agua, esperando ser encontrado. Misterio número 5. ¿Cómo era Jesús de Nazaret? Es uno de los hombres más reconocidos de la historia, tanto que su existencia dividió la forma en que medimos el tiempo y la historia de la humanidad. Jesús de Nazaret se considera el Hijo de Dios en la religión católica y también se le considera un profeta en las tradiciones judía y musulmana. Pero a pesar de que se sabe mucho sobre él desde la creencia, que está claramente enmarcado en los preceptos religiosos católicos, es realmente poco lo que sabemos desde el punto de vista histórico. Los evangelios más recientes sobre Cristo son del siglo II después de Cristo, muchos años después de su existencia. La falta de escritos sobre Jesús que se realizaran en su época han planteado una serie de preguntas. ¿Qué tanto se ha cambiado su imagen para cumplir con expectativas posteriores? ¿Qué tanto de lo que sabemos sobre Jesucristo representa quién era realmente? Algunas investigaciones arqueológicas desarrolladas en Nazaret han encontrado pistas sobre su entorno. Incluso hallaron una casa del siglo I que fue venerada porque se consideraba la casa donde Jesús vivió su infancia, pero es difícil probar que así sea. Aunque las investigaciones avancen y encuentren nuevos datos, el misterio sobre la personalidad verdadera de Cristo sigue manteniéndose aún después de 2 milenios. Misterio número 6. ¿Qué significan las líneas de Nazca? Cientos de figuras enormes ilustran los campos de Nazca, en el departamento de Ica, en Perú. Se les conoce como las líneas de Nazca y son una serie de geoglifos antiguos, figuras excavadas en los cerros del área. Son cientos de geoglifos enormes que se pueden ver desde el cielo y dibujan muchas formas, animales, humanos, formas geométricas. Se extienden por más de 520 kilómetros cuadrados. En algunas áreas, se habla de 800 kilómetros cuadrados llenos de geoglifos.
Se cree que estas líneas fueron trazadas entre los años 1 y 700 después de Cristo. En la época de la cultura nazca, pocos saben cuál era su objetivo o significado. Algunas leyendas apuntan a que los dibujos estaban hechos para comunicarse con alienígenas o incluso astronautas antiguos. Científicos e investigadores han buscado explicaciones más realistas, como que estas líneas estaban conectadas con la astronomía, con rituales religiosos o con sistemas acuíferos, pero pocas de estas hipótesis tienen evidencia actualmente. Las líneas de Nazca son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se consideran uno de los principales símbolos del Perú, pero todavía no entendemos por completo su significado y probablemente sea un misterio que no resolveremos. Misterio número 7. ¿Para qué servían los dodecaedros romanos? Los dodecaedros son pequeños objetos de bronce o piedra que, como indica su nombre, tienen 12 lados o caras. Cada una es hueca y en las esquinas tiene una especie de pelotas o bolitas. Su descripción es el único aspecto en que parecen coincidir los expertos. Se cree que fueron creados entre los años 100 y 300 después de Cristo, en el Imperio Romano. Estos objetos misteriosos han sido encontrados en distintos países europeos y se ha confirmado el periodo histórico en que fueron creados, pero no hay evidencias escritas de su función o siquiera de su existencia. Los dodecaedros son un debate activo entre investigadores. Algunos creen que los 12 lados se relacionan con los 12 signos del zodiaco. Otras hipótesis señalan que podrían ser armas, juguetes o símbolos religiosos. Quizás se usaban para definir los tiempos de siembra o pudieron ser calibradores para las tuberías de agua. Y aún hay más hipótesis sobre la función de los lados que tienen los dodecaedros. Misterio número 8. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? Todos los países y culturas tienen símbolos o construcciones que los identifiquen, pero pocos tienen tanto reconocimiento como las pirámides del antiguo Egipto. Se consideran uno de los símbolos más importantes de la civilización egipcia, una de las maravillas del mundo y probablemente las construcciones más importantes de la Edad Antigua. Su impresionante altura, majestuosidad y la precisión de sus formas ha sido motivo de admiración y de mucha curiosidad alrededor del mundo y a lo largo de la historia. ¿Cómo podrían los antiguos egipcios construir algo tan masivo, enorme y preciso sin las tecnologías de construcción actuales? ¿Cómo cargar esos grandes bloques y elevarlos para ubicarlos en forma de pirámide? Investigaciones recientes en Ámsterdam han formulado una hipótesis que podría explicar semejante misterio: el uso de arena mojada. Según descubrieron, humedecer la arena del desierto egipcio podría reducir la fricción que se generaba al movilizar los grandes bloques. Al menos en comparación con la arena seca, el traslado podía ser más fácil si se mojaba la arena. La investigación señala que existen pinturas antiguas en murales que representan a egipcios mojando la arena mientras alan una estatua sobre una especie de trineo. Esto indica que el agua pudo aportar mucho más de lo que se creía en el proceso de construcción. Parte del legado de las pirámides es, sin duda, su misterio. Misterio número 9. ¿Cómo interpretar la escritura lineal A? En objetos antiguos de Creta se han encontrado dos tipos de escritura muy similares y específicas. Parte de estas escrituras fueron encontradas en el palacio de Knossos. Los investigadores las han identificado como lineal A y lineal B. Si bien se sabe que son formas de comunicación de la civilización minoica, jeroglíficos utilizados entre los años 1800 y 1450 a.C., todavía no se conoce suficiente sobre su significado e interpretación. En 1952, investigadores identificaron que los signos del lineal B representan sílabas en lugar de letras. Pero más allá de ese descubrimiento, todavía no se ha logrado precisar su significado. Este hallazgo tampoco ha permitido conocer más sobre el lineal A y lo que significa. Misterio número 10. ¿Cómo murió el faraón Tutankamón? De todos los faraones egipcios, Tutankamón ha sido uno de los más fascinantes e inspiradores. Fue el último monarca de su dinastía y gobernó entre los años 1334 y 1325 a.C. Entre otras cosas, su leyenda ha sido muy conocida por su juventud. Ascendió al trono teniendo apenas 8 o 9 años. Bajo su reinado, se volvió a instaurar la religión politeísta egipcia y devolvió la capital de Egipto a Tebas, deshaciendo así políticas del faraón Akenatón, su padre y predecesor. Su tumba fue encontrada intacta en 1922
y desde entonces ha fascinado a historiadores, investigadores y aventureros. Su cuerpo mostró que sufrió de malaria, tenía escoliosis y una deformidad en su pie izquierdo. Se cree que por eso andaba con bastones. Uno de los aspectos que llamó más la atención sobre su tumba, además de su perfecto estado, fue que era mucho más pequeña de lo usual para un faraón. Por ello se cree que su muerte pudo ser sorpresiva y ocurrió antes de que pudieran preparar mejores reliquias funerarias, lo cual es probable porque el joven faraón falleció con apenas 19 años. Pero aunque algo se sabe sobre su cuerpo y salud, se desconoce qué causó su muerte. Existe una hipótesis que se ha mantenido por décadas, que indica que pudo morir durante un choque de carrozas. Pero la deformidad en su pie izquierdo hace poco probable que Tutankamón pudiera siquiera montar una carroza de pie. Investigaciones recientes han revelado que los padres de Tutankamón eran hermanos y probablemente los problemas genéticos pudieron causar su muerte. Los artefactos del ajuar funerario de Tutankamón han recorrido el mundo y fascinado a muchos, pero sigue siendo el misterio de su muerte el enigma que más atrae la atención sobre el legado del joven faraón. Misterio número 11. ¿Qué dice el manuscrito Voynich? Este misterio sin resolver se ubica en la Edad Media, pero es digno de mencionar en esta lista. Es un colorido e ilustrado libro que fue fabricado entre 1404 y 1438 después de Cristo. No es muy extenso, pero sí muy misterioso, porque nadie es capaz de comprender una sola palabra escrita en las 272 páginas del manuscrito. El manuscrito Voynich es parte de la Biblioteca de Libros Raros de la Universidad de Yale y recibió su nombre del especialista de libros antiguos, Wilfrid Voynich, quien compró el manuscrito en 1912. Desde entonces ha sido objeto de investigación y análisis, pero nadie ha logrado descifrar qué dice, quién lo escribió, ni cuál era su objetivo. Este misterio ha hecho que se le considere el santo grial de la criptografía. Estudios químicos en sus páginas han confirmado que es un documento medieval auténtico y estudios lingüísticos han demostrado que cumple con las leyes de las lenguas humanas y su estructura. Recientemente, un estudio con inteligencia artificial sugirió que las palabras podrían pertenecer al idioma hebreo, pero usando un código. Varios expertos han considerado esa posibilidad. Sin embargo, el estudio solo logró identificar el 80% del contenido con el idioma hebreo, y lo que lograron precisar no formaba oraciones lógicas. Hasta ahora, todavía se considera un misterio de los lenguajes humanos, tanto que algunos han considerado la posibilidad de que sea simplemente una seguidilla de símbolos sin sentido, un enigma basado en un engaño. Misterio número 12. ¿Qué representan los dogu de Japón? Los dogu son figuras humanoides, con rasgos animales, creadas en Japón entre los años 14.000 y 400 a.C., en lo que se considera la prehistoria japonesa. Aunque casi todas son similares, se han identificado distintos tipos de dogus, dependiendo de las regiones donde han sido encontradas, y las épocas en las que se ha datado su creación. Hasta ahora, los arqueólogos han encontrado cerca de 18.000 dogus en el país, con edades entre 2.300 años y 10.000 años de antigüedad. Pero todavía no se sabe para qué eran usadas. Algunas hipótesis señalan que podrían ser elementos decorativos, juguetes o símbolos religiosos de fertilidad. Sean producto de la magia o del ocio, estas esculturas japonesas siguen siendo un misterio para la arqueología y la antropología en el mundo. Misterio número 13. ¿Cómo surgieron las construcciones del páramo de las tinajas? En las montañas del norte de Laos, en el sureste asiático, se encuentra un paisaje insólito, un páramo lleno de tinajas o jarras de piedra enormes, de entre 1 y 3 metros de altura. Se estima que datan de hace 2.500 años. Nadie sabe qué hacen ahí, cómo llegaron, ni cuál era su función. La cultura y formas de vida de los antiguos pobladores del páramo son desconocidas, y por eso poco se conoce sobre sus costumbres. Esto hace difícil definir hipótesis sobre sus funciones y objetivos. Pero el hallazgo de restos humanos cercanos a estas tinajas indica que podrían ser grandes sitios de entierros, donde los cadáveres se dejaban para su descomposición antes de cremarlos. La leyenda local es que las tinajas contenían whisky para un gigante mítico que habitaba la región, o que en ellas se guardaba vino de arroz para celebrar la ayuda de los gigantes en los conflictos contra enemigos. En el área todavía se pueden encontrar bombas no detonadas de Estados Unidos, lanzadas durante la Guerra de Vietnam,
así que solo 7 de los 60 sitios del páramo están abiertos al público. El páramo de las Tinajas es considerado patrimonio de la humanidad y sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestra historia. Hay muchos misterios del pasado que no tienen respuesta, quizá no la tendrán jamás. Pero hay otros que sí, mientras que en la primera beca arqueológica de la Sociedad National Geographic, otorgada en 1912, el equipo más sofisticado era una cámara Kodak panorámica. En la actualidad, el avance de la tecnología ha permitido desarrollar nuevos métodos y herramientas de investigación prometedores. Las oportunidades de nuevos descubrimientos son infinitas. Algunos de los misterios que la tecnología actual podría ayudar a descubrir son: el sitio exacto de ciudades desconocidas hasta ahora en América Central y del Sur, en países como Honduras y Belice. Tumbas desconocidas de grandes personajes de la historia, como Gengis Khan o Alejandro Magno. Entrar a la tumba del primer emperador de China. Encontrar neandertales preservados que se puedan investigar. La ciencia y tecnología nos acercan al futuro, pero también nos llevan al pasado y nos ayudan a comprender cada vez más la Edad Antigua. Sin embargo, con cada misterio que se resuelve, surgen más preguntas y nuevos enigmas. El pasado siempre seguirá teniendo un gran velo de misterio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los misterios del mundo antiguo que todavía no se han podido resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.